Bendiciones, hermanos y amigos que me escuchan. Un abrazo desde casa. Mi deseo de que el Señor prospere, bendiga, guarde sus vidas. El principio de la sabiduría, dice Proverbio 1:7, que es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Pero recuerden siempre esto, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si buscásemos, son muchos los versículos que en el libro de los Proverbios hablan acerca del temor de Dios. Y son muchos los pasajes que en la Biblia hacen referencia a esto, al temor de Dios. Pero en realidad, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, por descontado queda que no es temor a Dios. El temor de Dios es más bien reverencia, asombro ante un Dios tan grande, ante un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. El temor de Dios es un respeto y una reverencia hacia ese Dios que se manifiesta en la obediencia, en nuestra obediencia a su palabra, en la confianza que tenemos en Él depositada y en el huir siempre, huir del mal. El fundamento en la vida de todo cristiano, digo más, el fundamento en la vida de toda persona debe ser el temor de Dios. Porque miren, puedes construir el edificio más alto del mundo, pero si ese edificio no tiene un fundamento fuerte, profundo, cualquier viento, por suave que éste sea, lo echará abajo. Podrás tener el árbol más frondoso, más grande, más hermoso, más esbelto del mundo. Pero si este árbol no tiene raíces profundas, raíces que profundicen en la tierra, igualmente cualquier viento puede echarlo abajo, por suave que este viento sea. Así es que esa base sólida, esas raíces profundas, eso viene a ser el temor de Dios. En el capítulo 2 del libro de Hechos viene recogido lo que llamamos el sermón de Pedro, ese sermón que en el día de Pentecostés y ante una gran multitud de personas congregadas en aquel lugar, Pedro pronunció. Y les dijo más o menos con estas palabras, se encuentra en el capítulo 2, vuelvo a repetir, de Hechos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, dice Pedro. Y continúa diciendo: pero Dios le levantó de los muertos. Él dice: porque es imposible que la muerte lo retuviera. Sepa pues ciertísimamente, oh casa de Israel, que a este Jesús, a quien crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y fíjense, como respuesta a esta predicación de Pedro, más de 3.000 personas recibieron a Jesús como su Señor, como su Salvador, y dice el libro de Hechos que fueron bautizados, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y a continuación dice algo maravilloso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor. Ese temor que sobrevino a todas estas personas no era miedo a Dios. Era miedo a no tener a Dios en sus corazones, ¿me entienden? Ese es el temor de Dios. No tener a Dios. Temor a distanciarse de Dios, temor a ofenderle,
temor a hacer cosas que le desagraden. Así es que recuerda siempre esto, mi querido hermano y mi querido amigo. El principio, el comienzo, la base de toda sabiduría es el temor reverente ante un Dios que es santo, santo, santo. Amén. Que tengan un buen día.